mejor esperanza. 18 hoy. Por varias semanas estuvimos hablando acerca de lo que es la iglesia. El apóstol Pablo nos hizo un resumen ahora ahí. ¿No lo oyeron? Hermano Pablo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué estudiamos acerca de la iglesia? A ver, hermano, ¿qué estudiamos? Pablo acaba de repasarlo ahora mismo. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que tenemos que recordar siempre, amado hermano, que la iglesia es el deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obtener la iglesia. La iglesia no es un lugar, ¿estamos de acuerdo? Ni siquiera es un grupo de personas. Pero déjeme decirle algo, estamos pensando en la iglesia desde el punto de vista práctico. Usted puede saber esto, la iglesia es la filiación de Dios, amén, con respecto a Dios. Con respecto a Dios también es la familia, muy bien, con respecto a Cristo. Es la novia, amén, es el complemento de Dios. Su esposa, es también ¿qué? El cuerpo. Amén. Con respecto al Espíritu Santo, ¿qué es la iglesia? El templo. Muy bien. Con respecto a Satanás, la iglesia es el ejército que lo enfrentará. ¿Qué más? Y la última de todas. La iglesia es el nuevo hombre. Entonces, ¿quién es la iglesia? Es Cristo, es Cristo. Entonces, ¿cuándo el Señor va a tener a la iglesia? Cuando tenga a Cristo en cada uno de nosotros. Hoy nos está procesando ¿para qué? Para edificar cada miembro y después en conjunto podamos ser ese Cristo. Y la iglesia pueda inundar la tierra y el Señor pueda inundar toda la tierra con su Hijo. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender esto claro, que el Señor nos ayude, que traiga revelación. Le decíamos, no estamos pensando en algo teórico. Usted puede saber estas 6 cosas, 7 cosas, pero se trata de vivir como la iglesia. Se trata de vivir como esa filiación de Dios. Se trata de que Dios revele a Cristo de nosotros. Esa es la filiación de Dios. Que revele al Hijo, que lo revele mañana durante toda la semana, que nosotros vivamos como aquellos que somos la familia de Él, la casa que Él está edificando en esta tierra, la habitación de Dios. Que nosotros vivamos así, hermanos amados. O sea, Dios tiene, acuérdese, un Hijo, es la iglesia, el Hijo de Dios es Cristo. Y también vimos la semana pasada un poco, un mensaje solo, de cómo el Eterno edifica la iglesia. Si Él va a edificar la iglesia, el cuerpo tiene que ir edificando los miembros. Los miembros. La iglesia ha dependido por muchos años de que sea edificada a través de un pastor. Ya nos dimos cuenta que eso es un fracaso, ¿no se han dado cuenta que eso es un fracaso? Llevamos 500 años después que los reformados comenzaron a inundar el mundo de pastores. No es así como se edifica la iglesia. El diseño de Dios, ¿cuál era? La iglesia se edifica los unos a los otros. Hermano Ralph, en el libro que él escribió de los cuerpos básicos de Cristo, él hablaba de 32 en la Escritura, 32 los unos a los otros. Pero hermano Joel Comiskey, que ustedes lo conocen, esta semana estaba hablando con él, la semana pasada, y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Estoy viendo más en griego y he encontrado más de 100 unos a los otros en la Escritura. O sea, el diseño de Dios es que el cuerpo de Cristo se edifica cuando la vida de Dios va siendo aumentada en cada miembro y empieza a fluir de ese miembro hacia los otros. Y de los unos a los otros, la vida de Dios empieza a ser transmitida. Por eso es tan importante ¿qué cosa? Por eso el autor de los Hebreos dice a la iglesia, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino reúnense para que se exhorten al amor y a las buenas obras. Entonces podemos entender eso más, ¿verdad? Pero recordando siempre los 3 aspectos fundamentales de la obra de la iglesia. Esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, ese segundo cuerpo de Cristo, porque ya Cristo tuvo un cuerpo sobre la tierra. ¿Se acuerda cuál fue? ¿El de quién? El de Él. ¿Y cuál era Él? Era Jesucristo. ¿Sí o no?
Cristo habitó en Jesús. ¿Sí? Bueno, ahora tiene otro segundo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo ahora? ¿Qué hizo aquel Cristo primero? Mientras caminó, todos sabían que era Dios, que era hijo de Dios. Donde quiera que llegó, reveló la gloria de Dios, reveló la gloria de Dios. Tan es así que cuando Tomás le dice, fue Tomás quien le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de aquello? Fue Tomás, ¿verdad? Juan 14. Bueno, o fue Felipe, yo no me acuerdo quién fue. Uno de ellos le dijo, muéstranos al Padre. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? Jesús. Pero tanto tiempo hace que estoy entre vosotros. ¿Qué pasa? Yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Él reveló al Padre. Él reveló al Padre. La iglesia de hoy, hermano, tiene que hacer eso. Número 1. Debe expresar a Dios. Cuando la gente entra en contacto con un miembro de Cristo, tiene que expresar a Dios. Tiene que haber sido que entró en contacto con Dios mismo. Pero nosotros, ¿sabe lo que nos pasa? Que estamos muy llenos de yo. Entonces, cuando la gente entra en contacto con nosotros y nos agarra de buena, tal vez algo de Cristo. Pero si no, pero eso no es el cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene que expresar a Dios. Juntos tenemos que expresar a Dios. Cada miembro, la iglesia es la que va a derrotar a Satanás. Es el cuerpo de Cristo quien va a derrotar a Satanás. ¿Cómo lo va a derrotar? Cantando y diciendo, ahora todo el mundo levante el pie derecho, vamos a aplastar a Satanás, aplastamos a Satanás. No es así. En la medida que va siendo derrotado, ¿dónde? En cada uno de nosotros allí. En el interior de cada uno de nosotros, en la medida que esa vieja naturaleza va siendo derrotada, en la medida en que el Hijo va tomando lugar en nuestras vidas. Amén. La tercera cosa, que la iglesia o por medio de la iglesia, todas las cosas estarán bajo el poder de Dios. Todas las cosas serán puestas. Este es el propósito de Dios. Efesios dice que el propósito de Dios es que todo sea puesto bajo la cabeza del Hijo. El Hijo como cabeza, todo puesto bajo la cabeza. Ahora, si nosotros venimos y nos ponemos codo y cada uno de nosotros debajo de la cabeza, somos llevados allí. Pero para eso necesitamos rendirnos. Para eso necesitamos ser despojados de nuestro yo. Pero recordemos eso, el plan de Dios consiste en que la iglesia obtenga la vida de Él en plenitud. Esa es la salvación. La mayoría de nosotros, ¿qué es la salvación? Algo que tenemos para el día que nos muramos, ¿sí o no? La mayoría de la iglesia cree que la salvación es un estado que disfrutarás después de la muerte. Cuando te mueras, entonces tú eres salvo, vas al cielo. Pero esa no es la salvación bíblica. Es verdad que los que son salvos cuando se mueran van al cielo, claro, es verdad. Usted puede estar seguro. Pero hermano, esa no es la salvación. La salvación de Dios, la que Él planeó, el diseño de Dios para salvación, es llenarnos de la plenitud de su Hijo. Ahora entendemos la perfección. Llenarnos de la plenitud de su Hijo. Cuando la plenitud de su Hijo, como dice Efesios, ocupe todo en nosotros. 4 dimensiones habla Efesios. Lo alto, lo profundo, lo ancho, yo no me acuerdo, dice 4 dimensiones. De manera que Cristo haga su habitación en nosotros, nos llene plenamente. Esa es la salvación. Esa es la salvación plena que Dios nos otorga. Cuando entonces llenos de Él, la imagen del Hijo es la que está formada en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos quedado, bueno, pastor, ya yo soy salvo, voy a ver cómo paso lo mejor en la tierra. Pero eso no es la salvación de Dios. El diseño de Dios no es esa salvación. Es que cada uno de sus hijos obtenga la plenitud del Hijo. Esa es la salvación. Entonces, Efesios no enfoca en cosas materiales. Cuando usted lee la carta a los Efesios, se da cuenta, y eso fue lo que hicimos por 6 semanas o 7 semanas, el enfoque no está en cosas materiales, ni siquiera está en los dones. Mire, hay 2 grandes grupos en el cristianismo. Los grupos más reformados, más
conservadores, esa es la palabra que estaba buscando, empezaron a enfocar en el conocimiento. Aquí lo que importa es el conocimiento, saber más. La mayoría de nosotros tenemos mucho de eso. Oh, pastor, es que yo necesito saber más. Usted no necesita saber más, usted lo que necesita es vivir a Cristo más. Ya usted sabe suficiente. Vivir. El conocimiento casi siempre es acumular cosas acerca de Dios. Otro grupo, el grupo más del lado pentecostal, enfocó en qué, en los dones. Ahí estaba incluida la iglesia de Corinto. Aquí lo que importa son la manifestación de los dones. No, el libro de Efesios enfoca en una cosa: las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo se llamaba a sí mismo predicador de un evangelio. El evangelio dice: yo que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha dado el privilegio de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde está el centro del diseño de Dios? Las inescrutables riquezas de Cristo, que Cristo como centro en nuestros corazones, de ahí nosotros tomamos el suplir de las inescrutables riquezas de Él para que podamos vivir y Él pueda vivir su vida a través de nosotros. ¿Tomándola de dónde? De las inescrutables riquezas de Cristo. Abundante, superabundante. Entonces vimos este cuadrito que lo completamos un poquito. Lo primero que Dios hace, ¿qué es? Lo primero que hizo siempre. ¿Qué hizo cuando quiso manifestarse en Jesús? Vino la palabra ¿sobre quién? Sobre una mujer, María. Se encarnó. ¿Sí o no? La encarnación es una palabra bíblica, no es católica, es bíblica. Se encarnó. ¿Y qué más? La vida se manifestó. Eso es lo que dice Juan 1:1, ¿no? Juan 1, del 1 al 14 habla, dice: y la vida, la palabra, se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Pero en el 1:1 dice que la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Entonces Dios se dio a conocer. En esa etapa de la vida viene sobre María, se encarna. Ahora viene sobre otra mujer. ¿Cuál es la otra mujer? La iglesia. Después de María viene la iglesia, es de antes. ¿Sí o no? Viene sobre la iglesia y se encarna en nosotros y trae la vida de Dios a cada uno de nosotros. Pero esa vida tiene que ser reproducida. Muy pocas veces usted escucha hablar de reproducción en la vida de la iglesia. Oh, pastor, yo hace 38 años recibí a Cristo y se ha reproducido Cristo. Cuando oyes hablar a la persona, sigue siendo el mismo bebé de hace 40 años. Cuando lo observas en su manera de vivir, sigue enfocado ¿en qué? En las mismas cosas de bebé. Se ha reproducido, tiene que haber reproducción. Entonces estas tres cosas, encarnación, vida y reproducción de la vida, es lo que lleva adelante la edificación del segundo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este segundo cuerpo debe ser edificado, tiene que ser edificado. El Señor lo está edificando, pero lo está edificando sobre un proceso, a través de un proceso. Un proceso que pasa por 3 etapas. Si usted ya estuvo en Formando para la Vida, yo sé que muchos de los que están aquí ya estuvieron y pasaron ese. Lo enseñamos allí. Hermano Pablo lo enseña. 3 etapas que el Señor va haciendo. Cuando entendemos el proceso, esto es importantísimo, hermano. Porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. La primera parte del proceso, ¿cuál es, hermano Pablo? Tiene que destruir. La mayoría de los creyentes ni siquiera saben cuando Dios está destruyendo cosas de la vida natural en ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Ayuno para orar. Hermano, ore por mí que me está pasando una cosa del diablo. No es diablo. Es Dios que está destruyendo. Entonces necesitamos revelación. Siempre tiene que destruir. La mayoría de lo que Dios hace es destruir. Y la segunda parte del proceso de edificación, mi hermano Pablo,
construir. Hay cosas que tienen que ser arrancadas, hay otras cosas que tienen que ser construidas. Él tiene que seguir añadiendo de la vida del Hijo, añadiendo de la vida del Hijo. Y algunos vienen esta tarde a una parte de Formando para la Vida y vamos a ver un poco del avance espiritual. El avance espiritual consiste en eso. ¿Cuándo usted sabe que está avanzando espiritualmente? ¿Cuando se aprendió 10 versículos de memoria? No. Cuando más de la vida del Hijo ha sido añadida en usted. Y cuando más de la vida natural suya ha sido arrancada de usted. Ese es el proceso de avance espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor añade de la vida de su Hijo y añade de la vida y construye? Hermano Pablo, ¿cuál es la tercera parte de ese proceso? Para constituirnos. El Señor quiere constitución, habla de ADN. El Señor quiere que la misma imagen de Cristo total y plenamente habite en cada uno de nosotros. Entonces tiene que constituirnos. Este es un proceso desde adentro. El Hijo de Dios, el diseño de Dios siempre ocurre de adentro para afuera. El diablo trabaja al revés. Siempre trabaja de afuera para adentro. Mucho del enfoque de nosotros, de la iglesia a través de los últimos años, ha estado afuera. Afuera. No es afuera. Es cuánto estamos siendo constituidos. Mientras el Padre arranca, mientras el Padre pone de la vida de su Hijo para constituirnos. Entonces, cuando usted lo tocan, ya no hay los brincos de antes. Porque ahora la gente cuando toca sabe que la constitución adentro ha sido cambiada. Ya eso brota sin esfuerzo propio. Entonces se acabó el esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante brota de manera natural. Cuando usted es cambiado de adentro para afuera ante las circunstancias de la vida, Cristo sale de manera natural de usted. Ya no tiene que empujarlo, porque ha sido constituido. Toda victoria que nosotros tengamos, donde tenemos que apretar los dientes, esforzarnos y decir, y eso que ahora me pude contener, esa es una victoria de la carne, no cuenta delante de Dios, es un asco delante de Dios. Esa es victoria de su carne. La victoria del Espíritu tiene esto. Usted no se da cuenta de eso. Cuando se da cuenta dice, pasó. Ya aquello que me maltrataba, ya no me maltrata. Algo se arrancó de mí. Y usted se da cuenta que usted nada tuvo que ver con eso. Hoy vamos a avanzar un poquito en eso. El hombre interior necesita ser fortalecido. El hombre interior. Hay dos hombres en nosotros, usted lo sabía, ¿verdad? Hay dos hombres, uno que nació con él. Tiene una naturaleza. Y hay otro nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Es Cristo. Lo que nosotros necesitamos es que el nuevo hombre sea fortalecido. Cada miembro del cuerpo debe experimentar a Cristo de una manera subjetiva, interna y expresarlo. Y así podemos tener la realidad de la iglesia. Yo sé que cuando llegamos a esto casi siempre lo que se nos ocurre en la mente es esto. Pastor, ¿y qué yo tengo que hacer? Porque nosotros somos bravos para hacer algo. Si a nosotros se nos pide que hagamos algo, la mayoría estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a obtener cierta paz. A ver hermano, vámonos todos para allí, para el presidente, y vamos a repartir tratados y todo eso. La mayoría diría. ¿Sabe por qué? Porque de ahí obtiene paz y dice, oh sí, yo estoy haciendo algo para el Señor. Si les invitamos a tener un tiempo de clamor por el propósito de Dios, la mayoría no aparece. Esa es la historia de la iglesia. Porque a nosotros nos gusta hacer, sobre todo cosas que nos hagan sentir bien y nos den paz. Y cuando hacemos algo para Dios, supuestamente, sentimos una paz tremenda. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios, hermano, no tiene que ver con lo que usted tiene que hacer. El diseño de Dios tiene que ver con lo que Él hace.
con lo que Él inicia en el corazón del hombre. ¿Cómo lo hago, pastor? Vamos a entrar un poquito allí ahora. Por eso, en Romanos 4, en el libro de Romanos, nosotros vemos 4 aspectos diferentes de la vida cristiana, que tienen que ver el uno con el otro, visto a través de 4 frases diferentes. Frases que parecen contradictorias. Inclusive el apóstol las pone de una manera tremenda. Mire, Romanos 5 habla de andar en la carne. De estar en Adán. Romanos 6 habla de estar en Cristo. Esas 2 frases las ponemos juntas. Estar en Adán o estar en Cristo. Romanos 7 habla de andar en la carne. Y Romanos 8 habla de andar en el Espíritu. O sea que si ponemos esas 4 frases, las 2 primeras, habla de estar en Adán o estar en Cristo. Contradictoria la frase, pero son 2 aspectos de la vida cristiana. En la vida cristiana es así. Primero comienza, o usted está en Adán o usted está en Cristo. Yo espero, voy a asumir que todos aquí estamos ¿dónde? En Cristo. Cuando aceptamos a Cristo convencidos de pecado, somos sacados de Adán y somos puestos en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces asumimos eso. Pero Romanos 7 y Romanos 8 nos habla de 2 aspectos más de la vida cristiana. Los 2 primeros aspectos tienen que ver con nuestra posición. ¿Qué quiere decir eso? Antes estábamos en Adán. ¿Cómo nos pusimos en Adán? ¿Cómo somos puestos en Adán? ¿Qué hicimos para estar en Adán? Nacer. Todo el que nace, nace en Adán. Por eso es que entendemos el concepto de salvación para todos los hombres. Todos los hombres necesitan salvación. ¿Por qué? ¿Porque han cometido actos malos? No. Si algún hombre en la tierra no ha cometido actos malos, también necesita salvación. ¿Por qué? Porque nació en Adán y tiene que ser sacado de Adán y puesto en Cristo. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento que tiene que ser experimentado por todos los hombres. El nuevo nacimiento, ¿qué es? Es el acto divino que nos saca a nosotros de Adán y nos pone en Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, hermanos amados. Entonces, estar en Adán o en Cristo muestra nuestra posición. Nacimos en Adán. Para poder estar en Cristo, venimos a Cristo. Y ahora habla de nuestra posición por lo que somos en la fe, en la obra redentora de Cristo. Cuando nuestra fe ha sido puesta en Cristo, hemos sido sacados de Adán y puesto en Cristo. ¿Amén? Sí, muy bien. Eso es posicional. ¿Qué quiere decir eso? Que esto habla de una verdad objetiva. La verdad objetiva tiene que ver con algo que logramos afuera, logramos por un hecho que Dios hizo. Pero escúcheme ahora. ¿Verdad que cuando tú entras en relación con algunos cristianos, a ti no te parece que está plenamente en Cristo? Cuando lo ves actuar, dice, este está cruzado. Este está medio en Adán y medio en Cristo. ¿Qué pasa con este? ¿No te ha pasado a ti mismo? Entonces, esto es el punto. Que a veces nosotros no podemos conformarnos, a veces no, nunca nos podemos conformar con una verdad objetiva. ¿Qué quiere decir una verdad objetiva? La que está basada en lo que Dios hizo. Está bien. Estamos en Cristo, amén. Pero ese estar en Cristo tiene que ser mostrado por nuestra manera de vivir. Usted no puede andar por todos lados, yo estoy en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, pero toda manifestación suya es de Adán. ¿Algún problema hay? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso las otras 2 palabras cobran mucha vida ahora. Las de andar en la carne o andar en el Espíritu. Allí habla de una experiencia práctica.
Las primeras dos se refieren a posición. En cuanto a posición, estamos suponiendo que todos nosotros estamos ¿en dónde? En Cristo. Pero ahora en el andar práctico, y aquí viene la clave, ¿estamos en la carne o en el Espíritu? Usted puede estar en Cristo, pero a la hora de su andar práctico, vivir como alguien que anda en la carne. Ve estas dos palabras, estar en o andar en. La de estar se refiere a posición. Andar se refiere a la manera en que vives. Usted puede estar en Cristo, pero a la hora de andar, puede andar en la carne o en el Espíritu. ¿Cuál es la fórmula vencedora? Estar en Cristo y andar en el Espíritu. Amén. Esa es la forma vencedora. Entonces, si alguien no anda conforme a su posición, usted puede pensar dos cosas. Una, la persona no ha nacido de nuevo. Él no está en Cristo. Por eso es el relajo de vida que tiene. O sencillamente ya nació de nuevo, ya está en Cristo, pero anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo apunta, hermano, en la primera carta a los Corintios. Él se va a hablar de las manifestaciones carnales de la iglesia de Corinto y le dice: ustedes son unos carnales, ustedes están llenos de dones, pero son unos carnales. Entonces, por eso vale la pena que apuntemos ahí la posición ideal, la posición de acuerdo al diseño de Dios, es estar en Cristo y andar en. Ahora, cuando yo le pregunto esto, pastor, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Pastor, hay que pasar cantando todo el día. ¿Qué es andar en el Espíritu? Mire, a ver, Juan, no, yo no me acuerdo si es Juan. Se me olvidó. No, Juan 4. El Señor se encuentra con la samaritana y le dice una frase tremenda. Samaritana, mira, aquí no importa si ustedes adoran en Jerusalén o adoran aquí en este monte o adoran donde le da la gana. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ay, ¿qué quiere decir adorar en espíritu? La mayoría puede pensar, bueno, quiere decir que yo cierro los ojos, me erizo. Ay, pastor, me da un erizo, estaba en el puro espíritu. Eso no es, hermano. Pastor, aquel se cayó para atrás, estaba en el espíritu. No, tal vez le dio un mareo. Escucha, amado hermano, andar en el espíritu o andar por el espíritu es algo muy diferente a lo que a veces nosotros pensamos. Por eso vamos a ir allí. Yo estoy en Cristo y ando en la carne. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que yo experimentaré todo lo de Adán. A ver, estoy en Cristo, ya nací de nuevo. Puede pasar, ¿sí o no? Pero ando en la carne. Entonces, ¿qué es lo que experimento en mi vida? ¿Qué es lo que se ve de mi vida? Todo lo que es de Adán. Y hermano, y todos sabemos que Adán tiene una magnífica provisión para pecar. Entonces, estamos en Cristo, pero estamos manifestando todo lo que es de Adán. Pero si quiero experimentar todo lo que está en Cristo, entonces tengo que aprender a vivir por el Espíritu. Y ese es el reto para hoy. Hoy, 2, 3 semanas más, vamos a estar ahí. Si yo estoy en Cristo y quiero experimentar todo lo que es Cristo, para que eso se revele en mi manera de caminar y quiero andar en el Espíritu, necesitamos, hermano, aprender a andar por el Espíritu. Y esto no se aprende con 3 mensajes que el pastor le va a dar. Falso. Debemos convertir esto en una oración. Debemos ir a la unción interior que tenemos, que dice: nadie les tiene que enseñar. Yo les voy a enseñar todas las cosas. Yo los enseñaré. Yo les enseñaré a andar en el Espíritu. Pero necesitamos desesperadamente combinar estas dos cosas. Estamos en Cristo, amén. Pero necesitamos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, para que nosotros podamos entonces experimentar todo lo que es de Cristo. Un poquito rápido, vamos a ver, la carne y el Espíritu. O ando conforme a la carne,
o ando conforme al Espíritu. Para los hijos de Dios, lo que se espera es que anden conforme al Espíritu. Muy bien. La carne siempre nos relaciona con Adán. ¿Qué quiere decir eso? Nos relaciona con la vida natural, con aquella con la que nacimos, con el viejo hombre. Cualquiera de esos nombres usted puede poner. El Espíritu siempre nos relaciona ¿con quién? Con Cristo. Cuando nosotros decimos andar en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Agréguele algo más. Amén. Es andar como Cristo, andar por Cristo, porque el Espíritu, ¿qué es? Es la manera en que Cristo vino a vivir a nosotros. Primero de Corintios dice que Cristo se procesó, es más, que Dios se procesó a sí mismo. Dios se hizo hombre, amén. Se hizo Cristo. Después se hizo espíritu vivificante. Primero de Corintios 15, 45. ¿Para qué? Para poder vivir en nosotros. Como espíritu vivificante, Dios viene a nosotros y la vida de Dios viene a nosotros como espíritu vivificante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el apóstol dice, quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Estamos en Cristo? Amén. Tenemos al Espíritu de Cristo que trajo a Cristo a nuestro interior. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros andamos en la carne significa esto. Lo último que pusimos ahí, que tratamos de hacer las cosas dependiendo de nuestra vida natural. Esto no quiere decir que a la carne solo se le ocurre cosas malas. Lo vimos hace unas semanas atrás con un buen ejemplo en la iglesia de los Gálatas. El apóstol le dijo, ustedes comenzaron por el Espíritu, pero ahora quieren seguir por la carne. No, la carne no solamente se le ocurren cosas malas. Cada vez que usted va a usted mismo, a su vida natural y quiere tomar de su vida natural lo que necesita para vivir la vida cristiana, usted está yendo a la carne. Porque usted está yendo a recursos que proceden ¿de quién? De usted mismo. De usted mismo, de la vida natural, de la vieja naturaleza. Amén. Muy bien. Ahora, vivir en el Espíritu significa que tomamos el suplir ¿de quién? Del Espíritu, del Cristo que mora en nosotros. Y entendemos ahora Colosenses 1:27, más. Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros, el misterio que estaba escondido, Cristo en nosotros, es la única esperanza de que participemos de la gloria de Dios. Si nosotros empezamos a depender ¿de quién? De Cristo en nosotros, tomar el suplir para cada paso de la vida del Cristo que mora en nosotros, amados hermanos. Puede ser un hecho que estamos en Cristo, y eso lo decíamos hace un rato, pero si no vivimos en el Espíritu, lo que vemos casi siempre es una contradicción en el creyente. Está en Cristo, pero como él no vive en el Espíritu, ¿qué es lo que vemos? Externamente. Es una contradicción tremenda. Es una contradicción. Está en Cristo, sí, pero en Él no se expresa Cristo. Entonces vemos una contradicción que es muy dañina. Lo que es una verdad objetiva tiene que llegar a ser una verdad subjetiva. Ninguno de nosotros se vaya de este lugar, hermano, ninguno de ustedes se vaya de este lugar hoy pensando solo en la posición y que la posición es ya, terminó todo. La mayoría del pensamiento reformado, del que fue muy abundante el cristianismo en América Latina, viene de ahí. Hermano, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Pero nosotros no vamos a conformarnos solo con los hechos reales que Cristo logró para nosotros, sino que nosotros tenemos que ir por la segunda parte también. ¿Qué quiere decir? Que lo que Cristo logró en la cruz del Calvario se vuelva vida experimental en el interior de nosotros. Y nos provoque un vivir a Cristo. Y esto no quiere decir que nos vamos a apoyar en el esfuerzo propio. Quiere decir que vamos a tomar todo el suplir para expresar a Cristo de la vida resucitada de Cristo, que es ahora nuestra vida y que ha sido puesta en nosotros. Amén. Y esto ocurrirá cuando la verdad objetiva se volverá subjetiva, cuando aprendemos a andar en el Espíritu.
Vamos a terminar aquí. Si vivimos según la carne, veremos que lo que está en Cristo se mantiene suspendido, se mantiene en el aire. Estás en Cristo, pero todo el suplir de Cristo se mantiene por allá. Y todo el proceso de lo que Dios quiere lograr en nosotros está suspendido. No se logra. ¿Lo viste en el pueblo de Israel o no? ¿Lo sacó Dios a ellos de Egipto, sí o no? ¿Los estaba llevando a la tierra prometida, sí o no? ¿Los iba a llevar en 13 días, sí o no? ¿Cuánto demoró aquello? ¿Y qué pasó con todos ellos? Se murieron, tuvo que entrar otra generación. Todos lo que estaba en el plan de Dios quedó suspendido para otra generación. Estamos en Cristo, amén. Pero si no vivimos según el Espíritu, todo lo que está en Cristo puede quedar ahí en el aire, puede quedar suspendido. Es más, quedará suspendido hasta que aprendamos a vivir en el Espíritu. Y por eso, y por estar viviendo en nuestra propia fuerza y gobierno, en la experiencia se manifiesta todo lo que está en Adán. A ver, un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. Cada vez que él quiso, por su propio esfuerzo, agradar a Dios, ¿qué pasó con él? Decía, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Todo lo que yo deseo hacer, lo que no deseo hacer, eso es lo que hago. Cada vez, hermano, esto es algo maravilloso, que Dios nos ayude a ver esto. Cada vez que nosotros nos esforzamos y vamos a la carne para querer vivir la vida espiritual, lo que nosotros hacemos es avivar el pecado. Lo que nosotros hacemos es avivar el pecado. Por eso usted no puede defenderse nunca. No puede defenderse contra el pecado yendo a la carne. No puede defenderse al pecado tratando de evitar el pecado usted en su propio esfuerzo. Caerá. Muchos lo hemos hecho y caerá, y caerá, y caerá, y caerá, y caerá. Porque lo que hacemos es avivar al pecado. Mire, ahora sí termino con esto para que celebremos la cena. Voy a dejarlo ahí, ¿por qué no ir a la carne la otra semana? Pero le voy a decir algo. La tentación, toda tentación, no ha sido diseñada para hacernos pecar. A ver, aunque le parezca raro, escúcheme bien. La tentación, ninguna tentación ha sido diseñada para hacernos pecar. A ver, mire. Nos lleva a pecar, ¿sí o no? Pero no ha sido diseñada para eso. ¿Sabe para qué ha sido diseñada? Para que nosotros nos movamos de nuestra posición en Cristo. Y usted comience a hacer algo para defenderse de la tentación. Y cuando usted empieza a hacer algo para defenderse de la tentación, usted salió de su posición en Cristo y vino a la posición de Adán. Porque usted fue a su naturaleza para buscar ayuda, para defenderse de la tentación. ¿Y sabe lo que sucederá? Inevitablemente caerá. La tentación hace 200 años no. No hace tanto porque había tanques de guerra. Hubo una guerra entre los japoneses y los chinos. Tremenda. Yo no sé, yo olvidé qué año fue. Pero ya había tanques de guerra. Los japoneses se metieron en China. Los chinos tenían tanques, los japoneses también. Pero los chinos no encontraban la manera de parar el ataque de los japoneses. No encontraban la manera. Perdieron tanques de guerra, perdieron hombres a lo loco. Parecía que el avance de los japoneses era inevitable. Hasta que a los chinos se les ocurrió una estrategia. ¿Sabe cuál fue la estrategia de los chinos? Poner francotiradores. Dijeron, no vamos a enfrentar a los tanques japoneses. Son invencibles. Vamos a poner francotiradores. Y esta fue la estrategia. De algún lugar, cuando venían los tanques, un francotirador tiraba un tiro a que le pegara al tanque. Al tanque japonés. El tanque japonés avanzaba y de otro lugar, otro francotirador tiraba un tiro. Y del otro lado, cuando avanzaba, otro tiro. Y del otro lado, otro tiro. Al cuarto o quinto tiro, ¿sabe lo que hacía el soldado japonés? Que estaba dentro del tanque muy bien protegido. Destapaba la escotilla,
para tratar de localizar de dónde estaban viniendo los tiros. Y un francotirador que estaba esperando, ¡pum!, le volaba la cabeza. Así fue como los chinos detuvieron el avance de los japoneses. Esto es un principio espiritual. La tentación viene sobre nosotros. ¿Y sabe lo que el enemigo está esperando? Que usted se salga de Cristo y saque la cabeza y trate de defenderse. Cuando usted trate de defenderse, se salió de Cristo y Él viene y le da un balazo en la cabeza y lo tumbó. Porque nuestra vida, amados hermanos, es una vida escondida. El apóstol Pablo dice, Colosenses 3:3, porque vuestra vida, que es Cristo, hoy estamos escondidos con Cristo en Dios. Toda batalla tenemos que pelearla desde allí. Hemos experimentado eso a través de los años. Personalmente lo he experimentado en mi vida. Cuando usted esté en tentación, escóndase en Cristo, siga humillándose en Cristo. No busque ayuda en su carne. No busque ayuda en la oración. No busque ayuda en nada. Ay, pastor, qué raro en la oración. No, escuche. Si es un recurso natural que a usted se le está ocurriendo, es que lo que tengo que hacer es orar hora y media más. Es un esfuerzo de su carne. Amado hermano, busque ayuda en la vida resucitada que mora en usted. La vida resucitada es la vida victoriosa. Amén. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la vida resucitada? La de Cristo. ¿Cómo sabemos que es victoriosa? Mire, hermano, fue por la cruz, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pasó por la tumba y se levantó. Esa es la vida que tenemos que darle lugar en nosotros. La vida que pasó por la tumba y se levantó. Esa es la vida victoriosa. Vamos a terminar aquí porque vamos a celebrar la cena del Señor. Celebrar la cena del Señor es recordar. Amén. Así que una de las cosas por las que celebramos la cena del Señor hoy es para recordar. Amén. ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos ahora cuando celebramos la cena? Recordamos. No, yo no estoy hablando de lo que anunciamos. Parezco Cantinflas. Yo pregunto una cosa y contestan otra. Escuche. Vamos a ver. ¿Qué es lo que recordamos? Yo no pregunté qué es lo que anunciamos. ¿Recordamos qué cosa? Amén. La obra del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la ascensión y el derramamiento del Espíritu como Espíritu de vida sobre nosotros.